Imagina que de un momento a otro empiezas a sentir un desespero intenso. Tu corazón late muy rápido, aparece sudoración fría y empiezan a temblar tus manos. Y sientes que podrías desmayarte en cualquier instante. Si tienes diabetes, probablemente ya hayas sentido algo así, la hipoglucemia. Y aunque puede ser algo pasajero, es una de las complicaciones más frecuentes y peligrosas de usar ciertos medicamentos para controlar el azúcar en la sangre. Muchas veces ocurre por no saber cómo funcionan estos medicamentos o por no tomar ciertas precauciones muy importantes día a día. En este video vamos a hablar de un grupo de medicamentos muy utilizados en la diabetes tipo 2, que si no se usa correctamente pueden causar hipoglucemia. La glibenclamida, la glimepirida o la gliclazida, las llamadas sulfonilurias. Te explicaré por qué pueden causar hipoglucemia, cuáles son las señales de alerta, cómo prevenirla y lo más importante, si te pasa, qué hacer de inmediato para sentirte mejor rápidamente y evitar complicaciones. ¿Tu glucosa sigue alta a pesar de que ya tomas metformina? Entonces es muy probable que alguna vez te hayan hablado de medicamentos como la glibenclamida o la glimepirida. Por otro lado, podría ser una opción más económica cuando la metformina no es suficiente para bajar la glucosa en la sangre, comparado con otros medicamentos como el Jardiance o la sitagliptina. O también podría ser una alternativa a usar inyectables, como la insulina o los agonistas GLP-1 como Saxenda o Victoza. Pero aquí podría haber un problema. Muchos pacientes toman la glimepirida o glibenclamida durante años sin saber realmente cómo funcionan, cuándo podrían ser riesgosos y por qué algunos pacientes terminan con hipoglucemias severas. O sea, cuando la glucosa en tu sangre baja demasiado. En los pacientes con diabetes es a partir de 70 hacia abajo. Porque sí, las sulfonilurias como la glibenclamida o la glimepirida podrían bajar el azúcar demasiado cuando no se usa correctamente. Y esto se puede manifestar con síntomas como sudoración, palpitaciones, temblores e incluso pérdida de conciencia cuando no se soluciona la hipoglucemia a tiempo. Y ojo que con el tiempo algunos pacientes podrían desarrollar tolerancia a la hipoglucemia, es decir, que su organismo no reacciona ante los niveles bajos de glucosa y no tienen síntomas. Y esto podría ser muy peligroso. Por eso es importante saber cómo usar los medicamentos, además de monitorear los niveles de glucosa en sangre. Por eso se recomienda que en casa tengas un glucómetro o, si es posible, un sensor de glucosa. Y es muy importante saber que no todos los pacientes son candidatos a usar este tipo de medicamentos. Así que en este video te voy a explicar paso a paso qué son las sulfonilurias, que son la glibenclamida, la glimepirida o gliclazida, cómo funcionan en tu cuerpo, qué riesgos reales podrían tener y qué cuidados debes tener al utilizarlas. Tal vez te ha pasado esto. Comienzas con metformina. Al inicio todo mejora, los niveles de azúcar bajan y se controlan, pero después el azúcar vuelve a subir y entonces agregan otro medicamento, que podría ser la glibenclamida o la glimepirida, sobre todo en el contexto de hospitales públicos, donde puede haber menos disponibilidad de otros medicamentos más seguros y con más beneficios, o en casos específicos como que no pudieras tener acceso a medicamentos más caros, pues otros medicamentos podrían ser mucho más costosos. Y como sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica y a veces puedes requerir varios medicamentos durante largo tiempo. Tal vez los puedes costear por un mes o 2 meses, pero a largo plazo ya podría ser difícil continuar comprando ciertos medicamentos. Por eso las sulfonilurias podrían ser una opción más económica, pero con las precauciones adecuadas. Luego de que te adicionan este medicamento, notas que tu glucosa vuelve a controlarse de nuevo. Baja y piensas que todo está mucho mejor. Pero pasan semanas o pueden ser meses y empiezas a tener ciertos síntomas, como temblores, sudoración, somnolencia, dolor de cabeza. Incluso podrías llegar a desmayarte. He tenido casos, por ejemplo, de que una persona toma el medicamento, se acuesta a descansar, pero después no puede despertar, está con una somnolencia profunda.
o casos incluso que han llegado a convulsionar por no tener las precauciones adecuadas de cómo usar estos medicamentos, o tal vez por usarlos cuando tu caso es peligroso. Algunos pacientes vienen y me dicen: tenía una sensación horrible, sentía que me iba a desmayar. Se debe tener mucho cuidado porque hay personas que piensan que mientras los niveles de glucosa estén más bajos, mejor. Pero no, esto también podría ser riesgoso. La glucosa demasiado baja, menos de 70, podría ser peligrosa en caso de ciertos pacientes, como por ejemplo en adultos mayores, en personas que manejan, en personas que tienen horarios irregulares de trabajo, por ejemplo si trabajan en la noche, o personas que se saltan comidas cuando están usando estos medicamentos. Y aquí surge algo importante. Las sulfonilurias pueden ser muy efectivas para bajar el azúcar, pero en forma sencilla, ¿cómo funcionan? Obligan al páncreas a liberar insulina, incluso cuando la glucosa no esté demasiado alta. Muchas personas creen que las sulfonilurias curan el problema del azúcar, pero en realidad no atacan el problema de fondo en la diabetes, que es la resistencia a la insulina. Lo que hacen es estimular al páncreas para que libere más insulina. Es como presionar más fuerte el acelerador y por eso funciona muy bien, pero también puede aumentar el riesgo de hipoglucemia y aumento de peso, que es otro efecto que vamos a hablar más adelante. Ahora sí, vamos a entender cómo realmente funciona, su mecanismo de acción. La glibenclamida, la glimepirida o la gliclazida pertenecen al grupo de las sulfonilurias y actúan directamente en las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Normalmente estas células detectan cuando la glucosa está alta en tu sangre, pero estos medicamentos hacen algo diferente. Estimulan artificialmente la liberación de insulina. Para explicar cómo estos medicamentos actúan en tu cuerpo, primero es necesario comprender cómo se produce la liberación de insulina en las células beta del páncreas. Imagínate que ingresamos a tu organismo y nos acercamos al páncreas, que es un órgano ubicado en la parte superior profunda del abdomen, detrás del estómago. Dentro existe un cúmulo de células denominadas islotes de Langerhans y ahí podemos ubicar a la célula beta. Esta célula tiene un receptor, un transportador de glucosa llamada GLUT2. Es ahí donde se une la glucosa. Luego ingresa a la célula, sufre una serie de procesos químicos. Esto estimula la producción de ATP. Este ATP se dirige a un canal que está ubicado en el borde de la célula, el canal de potasio dependiente de ATP. Esto cierra el canal, evitando que el potasio pueda salir de la célula. Entonces las cargas positivas del potasio se acumulan dentro de la célula. Esto es a lo que se llama despolarización de la membrana celular. Abre otro canal, el canal de calcio. Es así que el calcio ingresa a la célula. Este calcio libera más calcio almacenado dentro de la célula y esto estimula que los gránulos secretores de insulina que permanecían almacenados dentro de la célula se dirijan hacia la membrana y liberen la insulina a la sangre. Es así como vemos que la glucosa directamente puede estimular a esta célula beta a que libere insulina. ¿Y qué es lo que hacen las sulfonilurias? Precisamente se unen a estos canales de potasio y hacen que todo este proceso se produzca artificialmente, sin necesidad del estímulo de la glucosa a la célula beta. Por eso es que te digo que esto pasa incluso con niveles de glucosa que no son tan altos. Posteriormente, esta insulina liberada al torrente sanguíneo se dirige a los diferentes órganos, a los músculos y a otros tejidos, permitiendo que la glucosa ingrese a las células y bajen los niveles de glucosa en la sangre. Por eso estas medicinas pueden bajar los niveles de glucosa de manera bastante potente. Una forma fácil de entenderlo es esta. Imagina que el páncreas es una fábrica. Las sulfonilurias lo que hacen es decirle a que esta fábrica funcione más rápido. Y al inicio eso puede ayudar muchísimo, pero también significa que el medicamento depende que la fábrica pueda seguir produciendo insulina. Ahora, hay que decir algo importante. Las sulfonilurias aún siguen siendo medicamentos útiles, especialmente porque son muy accesibles,
y muchas veces tienen menor costo comparado con otros medicamentos más nuevos. Aquí una diferencia importante. La glimepirida, comparada con otras sulfonilurias más antiguas, tiene ciertas características interesantes. Por ejemplo, que tienen una duración más larga, podrían administrarse una vez al día y parecen tener menos efectos cardiovasculares comparada con otras sulfonilurias. Los estudios sobre seguridad cardiovascular que hay actualmente nos dicen que la glimepirida es segura. Efectos adversos. Ahora sí, hablemos de lo más importante, los riesgos. El principal efecto adverso es la hipoglucemia, cuando los niveles de glucosa disminuyen a menos de 70 miligramos por decilitro. Y esto puede ocurrir porque el medicamento sigue liberando insulina, incluso cuando el paciente come poco, se salta comidas, haga mucho ejercicio o pase muchas horas sin comer. Los síntomas pueden comenzar con sudoración fría, palpitaciones, hambre intensa, ansiedad, temblores, pero si la glucosa sigue bajando puede generar confusión, somnolencia, visión borrosa, desmayos, convulsiones e incluso coma. Y algo todavía más peligroso, muchos pacientes las llevan tomando mucho tiempo y con los años dejan de sentir las señales tempranas de hipoglucemia, como mencioné, los temblores, la sudoración, la ansiedad, es decir, el azúcar baja pero el cuerpo no avisa y pueden llegar a emergencias ya en estado de coma o con convulsiones. Por eso, usar este medicamento requiere educación y seguimiento. Otro efecto importante es el aumento de peso, y esto puede ser muy frustrante para los pacientes que están tratando de bajar de peso para mejorar su diabetes. ¿Y por qué ocurre exactamente? Porque, como les mencioné, estos medicamentos aumentan la liberación de insulina y la insulina es anabólica, es decir, causa aumento de peso, puede favorecer a más almacenamiento de grasa. Además, algunos pacientes comen más por miedo a las hipoglucemias. Pueden comer más frecuentemente, pueden consumir azúcares por si baja la glucosa y esto favorece el aumento de peso. ¿Pero todas aumentan de peso igual? No, se ha estudiado y comparado entre ellas. La que se ha asociado más a aumento de peso es la glibenclamida. La glimepirida y la gliclazida tienen menor riesgo de aumento de peso y menor riesgo de hipoglucemias. También pueden aparecer otros síntomas como náuseas, diarrea, dolor abdominal y en casos raros reacciones en la piel. Otra posible preocupación es el riesgo cardiovascular. Esto durante muchos años generó preocupación precisamente porque estos medicamentos actúan en canales de potasio que también pueden estar a nivel cardíaco. Las sulfonilurias más nuevas como la glimepirida y la gliclazida parecen tener un perfil cardiovascular más seguro, pero de todos modos estos medicamentos no son recomendables utilizarlos en pacientes con problemas cardiovasculares, como por ejemplo aquellos que hayan tenido antecedente de infarto previo, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica. Por eso, si es que es posible, preferir el uso de otros medicamentos que tienen mejor perfil cardiovascular e incluso renal, como el Jardiance, que es empagliflozina, o la dapagliflozina. ¿En quiénes tener más cuidado? Hay pacientes en los que debemos tener mucho cuidado, sobre todo por el riesgo de hipoglucemia. Por ejemplo, en adultos mayores, en pacientes con enfermedad renal que tienen más riesgo de hipoglucemia, personas que viven solas, personas que tienen horarios irregulares de trabajo y algo muy importante, si una persona toma alguna de estas sulfonilurias, debe saber cómo reconocer los síntomas de hipoglicemia, que son específicamente los que te mencioné anteriormente. Te los dejo aquí en una tabla resumen. Consejos prácticos. Aquí te dejo algunos consejos si es que tú o algún familiar está usando alguno de estos medicamentos. Número 1. No te saltes comidas. Número 2. Toma el medicamento exactamente como te fue indicado. Número 3. Aprende a reconocer los síntomas de hipoglucemia. Número 4. Si tienes episodios de hipoglucemia, debes avisarlo a tu médico. Número 5. Controla periódicamente los niveles de glucosa, hemoglobina glicosilada y tu función renal. Ahora, ¿cómo tratar la hipoglucemia inducida por estos medicamentos? Aquí algo importante.
La hipoglucemia inducida por sulfonilurias como la glibenclamida o la glimepirida puede ser más peligrosa porque dura más tiempo. Este medicamento sigue actuando en tu cuerpo durante varias horas, estimulando la secreción de insulina, especialmente peligroso en adultos mayores y en pacientes con insuficiencia renal. El manejo general consiste en primero confirmar la hipoglucemia, es decir, que la glucosa está a menos de 70, lo puedes confirmar con tu glucómetro o con tu sensor, y tener algunos síntomas, por ejemplo, temblores, palpitaciones, sudoración, somnolencia, alteración del estado de conciencia. Recuerda que hay algunos pacientes que no pueden tener síntomas, por eso es muy importante medir los niveles de glucosa de forma periódica. Ahora, si el paciente está consciente y puede comer, seguir la regla de los 15. Consiste en administrar entre 15 a 20 gramos de carbohidratos de absorción rápida. Por ejemplo, 3 cucharaditas de azúcar disueltas en agua, medio vaso de gaseosa o jugo. Luego revisas los niveles de glucosa en 15 minutos y verificar que haya subido a más de 70. Si persiste la glucosa menos de 70, debemos repetir una segunda vez la administración de carbohidratos de absorción rápida. Después de 15 minutos tomamos nuevamente los niveles de glucosa. Si persiste menos de 70, acudir inmediatamente a emergencia. En general, con la primera vez mejoran los pacientes. Si es que hay mejoría, más de 70 de glucosa, debemos adelantar la próxima comida que le corresponde a la persona. Por ejemplo, si le corresponde el desayuno o el almuerzo o la cena. Ahora, si el paciente presenta síntomas graves como pérdida de conciencia o convulsiona, es urgente llevarlo a emergencia, donde administrarán dextrosa intravenosa. Importante recordar los factores de riesgo de desarrollar hipoglucemia. Por ejemplo, ayunos prolongados, saltarse comidas, insuficiencia renal, pacientes adultos mayores, dosis altas. Por ejemplo, hay pacientes que pueden ingerir más de la dosis indicada debido a olvidos o descuidos. Es muy importante que controles muy bien las dosis de tus medicamentos y tomarlas a las horas indicadas, así como también tener horarios ordenados en tus alimentos. Muy importante en adultos mayores, confusiones súbitas, caídas, somnolencia, pueden ser signos de hipoglucemia. Es importante controlar los niveles de glucosa en sangre. Y recuerda, el tratamiento de la diabetes no solo consiste en bajar el azúcar. La meta es controlar la glucosa de forma segura. Y para esto es muy importante los cambios en los hábitos, un estilo de vida saludable basado en alimentación balanceada y ejercicio. A esto se le suman los medicamentos. Los medicamentos no reemplazan estos pilares del tratamiento. Las sulfonilurias como la glibenclamida, la glimepirida o gliclazida siguen siendo herramientas muy útiles en el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero necesitan usarse correctamente. Pueden ayudar muchísimo, pero también pueden ser peligrosas cuando no se usan correctamente por no conocer cómo funcionan y cuáles son los riesgos de tomarlas incorrectamente. Aquí te dejo un cuadro resumen sobre los principales efectos adversos de las sulfonilurias. Si este video te fue de utilidad, compártelo, suscríbete si quieres más información sobre los medicamentos usados en la diabetes tipo 2.